Figueredo, urólogo del Hospital Rebagliati y del Hospital Santa Rosa, nuestro curso de especialidades 2 de la Universidad San Martín. La clase en primer lugar se dio en octubre del 2020, ¿no? Bueno. Muy bien. Entonces, para comenzar a hablar del cáncer testicular, tenemos que hablar primero sobre las funciones que cumple este testículo, y tiene principalmente dos funciones, una reproductora y la otra endocrina. Epidemiológicamente hablando, representa el 1% de todas las neoplasias masculinas y el 5% de todos los tumores urológicos, ¿no? En los últimos años está siendo un poco más prevalente, y eso es una neoplasia frecuente entre los 15 y 35 años como pico. Como les decía, es mucho más frecuente en raza caucásica e hispanos, sobre todo en los Estados Unidos en los últimos 20 años, y se distinguen dos tipos histológicos diferentes, que son los seminomas y los no seminomas desde el punto de vista histológico, aunque hay varias clasificaciones y cada una con un pronóstico y tratamiento diferente. En el momento del diagnóstico, el 1 al 2% de los casos son bilaterales, o sea, normalmente es unilateral, y la histología predominante es un tumor de células germinales en el 90-95% de casos. El pico de incidencia es hacia la tercera década de la vida para los no seminomas y un poco más adelante, hacia la cuarta década de la vida, para el seminoma puro, aunque es raro. También es importante saber que los pacientes con HIV tienen 57 veces más probabilidades de tener cáncer testicular, así como los trasplantados renales, los trasplantados en general. El cáncer de testículo cambió mucho sobre las expectativas de vida por su quimiosensibilidad, especialmente al cisplatino, que cambió radicalmente la morbilidad y mortalidad de la enfermedad, siendo actualmente solamente del 7%. Los factores de riesgo para desarrollo de este cáncer básicamente son por diskinesias testiculares, que pueden corresponder a criptorquidias, puede haber traumas testiculares. Generalmente no es la causa, pero se descubre un cáncer testicular en un paciente que viene con un antecedente de un traumatismo, se le hace la ecografía y se descubre ahí el cáncer testicular. También en varios casos de atrofia testicular, problemas de fertilidad, que también se hacen pacientes biopsias por problemas de fertilidad donde se encuentra un carcinoma in situ. Es más frecuente familiarmente, 10 veces más frecuente entre los familiares de primer grado. Y la presencia de un tumor contralateral a veces se encuentra, sobre todo en biopsias, cuando se hacen estudios de fertilidad, como la neoplasia intratubular. Se han descrito varios factores genéticos, en el locus P53, en el 15K21. O sea, lo que quiero que entiendan acá es que hay un factor genético que predispone a la formación de estos tumores testiculares. Normalmente el 60% se presenta como enfermedad localizada, solamente un 20-25% hay enfermedad a distancia, el 15-20% se presenta como enfermedad metastásica, y solamente llega, dependiendo de la literatura, máximo un 5% que son bilaterales. Lo importante acá es saber que el tiempo de duplicación del tumor va de 10 a 30 días para los no seminomas y un poco más lento para los seminomas. Eso quiere decir que un paciente diagnosticado debe ser operado lo más pronto posible. La principal vía de diseminación del tumor básicamente es linfática. La sistémica es muy poco probable, ocurre solo en 5% en los no seminomas y especialmente en el coriocarcinoma. Los tumores testiculares, como le digo, se pueden dividir en dos grandes grupos, entre los seminomas y los no seminomas, pero no todo tumor testicular es primario. Pueden haber tumores secundarios, que son de tumores extratesticulares, y estos se presentan en los linfomas y en la leucemia. En cuanto a los seminomas, tenemos el clásico, el anaplásico y el espermatocítico, y en los no seminomas tenemos el teratocarcinoma, el carcinoma embrionario, el teratoma, los tumores de saco vitelino y el coriocarcinoma, que es el más agresivo.
Esta es una clasificación de la OMS del 2016, los divide en diferentes, sobre tumor de células germinales, derivado de neoplasia de células germinales in situ, tumores de células germinales no relacionadas con el tumor intratubular, del cordón sexual y tumores estromales inespecíficos. Pero vamos a hablar sobre seminoma y no seminoma. Los seminomas son tumores germinales, son de mejor pronóstico que los no seminomas. Pueden presentarse en forma clásica como puro, que es bien raro, o generalmente vienen como parte de un tumor mixto, ¿no? El 20% de estos tumores puede elevar el beta-HCG, que es un marcador tumoral que vamos a hablar ahora, pero no debe superar los 200. O sea, en un paciente con un seminoma puro, no eleva alfa-fetoproteína, puede elevar muy poco DHL, pero eleva al beta-HCG máximo hasta 200, no más. No elevan alfa-fetoproteína porque este marcador no existe en el seminoma puro, y los tumores mixtos es algo que tienen que tener en claro, deben ser tratados por el tipo histológico de peor pronóstico. O sea, si un tumor mixto tiene seminoma y no seminoma, así sea 5% de no seminoma, debe ser tratado como no seminoma. Los no seminomas representan un grupo heterogéneo, son de distintos tipos, es una neoplasia con distinto grado de agresividad, pero más agresivo que el no seminoma. Elevan marcadores tumorales hasta un 80%, alfa-feto, beta-2-HCG y la deshidrogenasa láctica, que está directamente relacionada al tamaño del tumor. El carcino embrionario y el coriocarcinoma son los tipos histológicos más agresivos. Y este último, el coriocarcinoma, puede tener valores de alfa-fetoproteína, beta-HCG, DHL bajos y sin embargo ya tener lesiones testiculares metastásicas. El teratoma, que es un tipo de tumor no seminomatoso, es un tumor que se caracteriza porque no es ni radio ni quimiosensible. Si tenemos un teratoma, tiene que ser operado. El estadiaje. El sistema de clasificación más usado es el TNM. Determinar la extensión anatómica de la enfermedad, evaluar los marcadores séricos, incluyendo beta-HCG, alfa-fetoproteína y deshidrogenasa láctica, antes y después de la orquiectomía, que es el tratamiento inicial, y definir nódulos regionales por imágenes. ¿Cuáles son nuestras herramientas diagnósticas? Para determinar la presencia de enfermedad, sea esta macroscópica o metástasis oculta, debemos evaluar los marcadores tumorales previos a la operación y posteriores a la operación. La concentración sérica de estos marcadores tumorales antes y después de realizar la orquiectomía son fundamentales para el estadiaje, tratamiento, seguimiento y valorar la respuesta a la cirugía que se ha hecho. El estado de los ganglios linfáticos retroperitoneales, supraclaviculares, hueso e hígado a través de una tomografía, la presencia de afectación de ganglionar mediastínica o metástasis pulmonar con una tomografía pulmonar, y en el cerebro, cuando hay síntomas sospechosos de enfermedad de alto riesgo o hay una gonadotrofina muy alta que nos habla del problema de metástasis, se hace una tomografía cerebral. Los exámenes mínimamente obligatorios son dosaje seriado de marcadores tumorales, alfa-feto, beta-HCG y deshidrogenasa, y su tomografía tóraco-abdominopélvica para estadiar al paciente. Esta es la clasificación TNM, ustedes lo pueden encontrar. Lo importante acá de determinar es que tenemos el T es el tumor, el N son los nódulos, la M son metástasis a distancia, y también se incluye el S, que son los marcadores tumorales. Y acá ustedes pueden ver que los clasifican de acuerdo a S1, S2 o S3 de la cantidad de DHL, a beta-HCG o alfa-fetoproteína que tenga el paciente. Este es el estadiaje de este TNM, donde los estadiamos como estadio 0, estadio 1, 1A, 1B, 1C, dependiendo de a dónde encaja ese tipo de tumor. ¿Cuál es la presentación clínica? En un 30 o un 50% de estos pacientes son mal diagnosticados en su primera consulta. Son diagnosticados como hidrocele, quiste de epidídimo, epididimitis, tuberculosis urogenital, quistes de cordón, en fin. Y este problema de tener casi la mitad de pacientes mal diagnosticados al inicio, retrasa el tratamiento de la orquiectomía, por lo tanto el tumor que sigue avanzando rápidamente puede hacer metástasis, ¿no? Siempre tenemos que evaluar una masa escrotal que en el momento de la evaluación es generalmente indolora, salvo que el paciente venga con un traumatismo que le produce dolor y sobre ese traumatismo ya tenía un tumor.
Es de consistencia pétrea, normalmente unilateral, y siempre debemos evaluar cordón y epididimo para ver extensión de enfermedad. Es fundamental hacer educación en los pacientes, el autoexamen es fundamental durante el baño en los varones. El dolor escrotal puede ser a veces el primer síntoma de estos tumores, sobre todo en un 20%, y es muy frecuente en los no seminomatosos que son muy vascularizados y que crecen muy rápido, ¿no? Un 15% puede haber hidrocele concomitante al tumor. Ginecomastia hay sobre todo en los no seminomas que producen mucha beta-HCG. Hay que buscar adenopatías inguinales y supraclaviculares, y los diagnósticos diferenciales, como habíamos conversado, puede ser torsión testicular, orcoepidimitis, hernias inguinales, hidroceles, traumatismo. Este es un paciente que llegó a la emergencia, no es un tumor testicular, este era un paciente que tenía un absceso escrotal, paciente diabético que venía con este problema. Este es otro paciente que no tiene un tumor testicular, es un paciente portador de sonda con una hernia inguinoescrotal gigante, no es un tumor. Entonces, debemos confirmar el diagnóstico de nuestro examen clínico a través de marcadores tumorales séricos y una ecografía testicular. Esta estadificación nos va a permitir saber en qué estadiaje está el paciente. Marcadores tumorales, radiografía de tórax, TEM abdominopélvico o de tórax si fuera necesario y si hubieran síntomas, TAC cerebral. Estas son las recomendaciones de la Asociación Europea de Urología, donde todos los pacientes deben tener sus marcadores tumorales, todos los pacientes deben tener su tomografía abdominopélvica, todos los pacientes deben tener su tomografía torácica, todos los pacientes deben tener una ecografía testicular, y en caso de presentar síntomas de metástasis ósea, podemos pedir un scan, o sea, una gamografía ósea o una resonancia magnética también nos ayuda, y en el caso de síntomas centrales, una tomografía o una resonancia de cerebro, ¿no? También es importante hablar al paciente sobre lo que es fertilidad, ¿no? Hay que evaluar testosterona, FSH, LH y un espermatograma para ver cómo está ese paciente. Vamos a hablar ahora de los marcadores tumorales. La alfa-fetoproteína es una glicoproteína, normalmente secretada por el saco vitelino fetal, por eso es que los no seminomas sí producen alfa-fetoproteína. Se eleva en carcinoma embrionario y tumor de saco vitelino sobre todo. El 70% de estos tumores son no seminomatosos. No se eleva en el coriocarcinoma puro o en el seminoma puro, acuérdense, ¿ya? O sea, el seminoma no produce alfa-fetoproteína, y de todos los no seminomas, el coriocarcinoma es el único que no produce alfa-feto. Su tiempo de vida media es de 5 a 7 días, esto es fundamental porque un paciente operado de orquiectomía hay que pedirle sus marcadores tumorales a los 7 días para ver que hay una buena respuesta, y sus niveles adecuados son de menos de 40 nanogramos. La gonadotrofina coriónica humana es una glicoproteína normalmente secretada por el sincicio trofoblasto de la placenta, se eleva en casi todos los casos de no seminoma, en el coriocarcinoma se eleva 100% y es el que más aumenta, también en carcinomas embrionarios, en seminomas puros, pero recuerden que en seminomas puros esta gonadotrofina no supera los 200, tiene un tiempo de vida media de 24 a 36 horas y el nivel normal en adultos es menores de 5 miliunidades. También se puede aumentar en cáncer de pulmón, hígado, estómago, páncreas cuando fuma marihuana y en otras entidades. La deshidrogenasa láctica especialmente se eleva la isoenzima DHL1, ha sido observado en el 80% de los pacientes con cáncer testicular, pero su elevación se debe directamente al volumen tumoral. El volumen tumoral es el que nos da la cantidad de DHL. O sea, es inespecífico, pero sí específico para tamaño tumoral. Su valor normal va de 105 a 303. Estos son otros marcadores tumorales que nos dice la Asociación Europea de Urología, pero solamente es para conocimiento. Este es un pequeño resumen que sacó la doctora Esther Rojo en el European. Es un excelente conclusión de todos los tipos de seminomas, qué tipo de tumor es, dónde se origina, solamente para conocimiento y para que tengan ahí esta diapositiva que es un resumen. En cuanto a los marcadores tumorales, recuerden nuevamente, el beta-HCG se forma en el sincicio trofoblasto, su tiempo de vida media es de 24 a 36 horas, se puede presentar en seminomas y en no seminomas, en los seminomas no supera más de 200, en los no seminomas llega a 1000, 5000, 10000. La alfa-fetoproteína se produce en el saco vitelino, su tiempo de vida media es 5 a 7 días y se presenta solo en no seminomas.
y la deshidrogenasa láctica que se produce en el músculo liso, cardíaco y en el esquelético. Se presentan los dos tipos de tumores y es un marcador menos específico. Su concentración es proporcional al volumen tumoral. Los marcadores tumorales son de valor diagnóstico, estadiaje, seguimiento, pronóstico y respuesta. Los marcadores tumorales te van a acompañar desde el diagnóstico hasta el seguimiento a 5 años que tienes este paciente. O sea, es el único elemento que te sirve antes, durante, después. Acuérdese eso porque esa es pregunta de examen. Marcador tumoral me sirve diagnóstico, estadificación, seguimiento, pronóstico y respuesta. El 30% de los seminomas tiene un nivel de HCG elevado, solamente un 30% no llega a más de 200. El 90% de los no seminomas va a presentar aumento de uno o ambos marcadores tumorales, o sea, de alfa feto y beta HCG. La ecografía. Tiene una alta sensibilidad del casi el 100%, pero es operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si lo hacen bien, lo van a encontrar, pero si no lo hacen bien, no lo vamos a saber. La ecografía nos va a determinar tumores si son intra o extratesticulares, sólidos, quísticos, mixtos. Nos va a confirmar obviamente la masa testicular y obviamente vamos a explorar el testículo contralateral. El tumor de células germinales típicamente es hipoecogénico, ¿ya? El testículo, la ecografía también nos ayuda a ver masas retroperitoneales cuando la HCG está muy elevada o la alfa feto está muy elevada. Y no se olviden que siempre la cirugía, el tratamiento va a producir problemas de fertilidad. Entonces eso también tenemos que hablar con el paciente. La resonancia magnética todavía no se usa, es un estudio caro. Esta es una ecografía con una lesión quística. Esta también es otra ecografía con una lesión quística, pero intratesticular. Recuerden, los tumores testiculares en un 90% son todos malignos. Cuando hablamos de tumores de epidídimo, el 90% son benignos. Y acá vemos, sí, clásicamente un tumor, ¿no? Una masa tumoral que tiene su irrigación. Esto es, ecográficamente es un cáncer testicular, pues, ¿no? La tomografía. La tomografía helicoidal multicorte con cortes torácicos abdominales nos ayuda mucho a estadificar. El problema es que la tomografía no ve lesiones nodulares menores de 5 milímetros. La resonancia nos podría ayudar a eso. La radiografía de tórax es fundamental y el PET scan es de mayor utilidad posterior a la cirugía para ver masas residuales por quimio. O sea, un paciente que fue operado, tuvo una recidiva, le hicieron quimioterapia y le hacen un estudio para ver si hay todavía actividad tumoral, hay lesiones nodulares o hay metástasis, mejor es un PET scan. Esta es una radiografía de tórax con infiltración pulmonar. Esta es una masa retroperitoneal de un tumor de testículo. ¿Cuáles son las vías de diseminación? Tenemos básicamente linfática. La linfática es diferente en el lado derecho que en el lado izquierdo. En el lado derecho se va hacia los ganglios intercavo aórticos, precavos y paracavos. En el lado izquierdo se va a los paraórticos y preaórticos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a hacer una linfadenectomía del lado derecho, tengo una plantilla diferente a la plantilla del lado izquierdo. Solo quiero que sepan que si es del lado derecho, se hace una plantilla. Y si se hace del lado izquierdo, es otro tipo. O sea, ¿qué es la plantilla? Me dice, tengo que vaciar todos estos. En el lado derecho, intercavo aórticos, precavos y paracavos. Y en el lado izquierdo, paraórticos y preaórticos. Solo para conocimiento. También tiene una vía hematógena, que se presenta muy frecuentemente en los coriocarcinomas. Y también puedes ir a pulmón, hígado, cerebro, hueso, riñón, suprarrenales, vaso. Y también hay extensión directa hacia el escroto. Los nódulos retroperitoneales, como mediastinales, se estudian mejor por tomografía. El 10% de nódulos pulmonares no pueden ser observados por radiografía de tórax, es mejor una tomografía. Los ganglios supraclaviculares deben ser estudiados a través del examen físico y si existe sospecha, una tomografía. La tomografía es muy importante cuando tenemos sospecha de síntomas, cuando existen síntomas y por lo tanto sospecha de una enfermedad extratesticular. La resonancia magnética está indicada en los pacientes que no puedan hacerse la tomografía o cuando la tomografía no nos da estudios concluyentes. La enfermedad metastásica constituye el 10 al 20% de la presentación de estos individuos. Estas pueden ser, puede haber metástasis retroperitoneales voluminosas, un tumor palpable o provocar dolor abdominal.
Hay dolor lumbar cuando hay una obstrucción secundaria del uréter por la masa que comprime el uréter, produce dolor lumbar, por compromiso no logra el riñón evacuar la pila. Cuando hay compromiso del psoas y las raíces dorsales, hay un dolor dorsal, es un dolor neuropático, es diferente, y cuando hay compresión de la vena cava, obviamente va a haber un edema en miembros inferiores, o también cuadro de pseudoobstrucción intestinal. Las metástasis pulmonares obviamente nos puede dar hemoptisis, tos, dolor torácico, disnea, y los ganglios linfáticos supraclaviculares nos pueden definir una tumoración cervical. Entonces, el tratamiento inicial, ya dado el diagnóstico, es la exploración y orquiectomía inguinal. Todos los pacientes con una masa testicular deben ser explorados por vía inguinal. La técnica quirúrgica es extirpación del testículo con todas sus capas y el cordón espermático hasta el nivel del anillo inguinal profundo. Por lo tanto, hacemos una incisión inguinal, avanzamos hasta la aponeurosis del oblicuo mayor, abrimos la aponeurosis del oblicuo mayor donde está el cordón, individualizamos el cordón espermático, hacemos sección, corte y ligadura del cordón, y con el cordón proximal al testículo que nos quedamos en la mano, hacemos la exteriorización del tumor. Primero tenemos que hacer corte, ligadura del cordón espermático, del canal inguinal, ¿para qué? Para que no haya metástasis de las células tumorales del testículo hacia la parte interna, ¿no? La indicación de una biopsia testicular no está clara, solamente se puede hacer cuando es unilateral y menos del 30%, que lo vamos a ver más adelante. La orquiectomía en algunos casos puede retrasarse cuando es una lesión grande, metastásica, en la cual la quimioterapia nos puede ayudar a mejorar un poco esta tumoración y después entrar a operar. Esta es como le decía, la incisión inguinal. Este es de un paciente que operé hace más o menos un par de meses. Era un seminoma, un tumor de células germinales mixta. Paciente que venía con una tumoración de 5 centímetros, pétrea, que había ido a otro hace más o menos 2 semanas antes que llegue a mi consulta. Lo habían diagnosticado de un orcoepididimitis. El paciente recibió una semana de tratamiento, no mejoró. Buscó quien lo vea, llegó a mi consultorio, lo examiné, era una masa pétrea, le pedí marcadores, solamente tenía alfa feta un poquito elevada, la beta HCG tenía como 400, deshidrogenasa láctica tenía 1.5, y el tumor era de 5 centímetros. Lo operamos, hicimos una orquiectomía radical derecha, y este fue su estudio patológico. Un tumor de células mixto, constituido por seminoma, 80%, y corio y carcinoma embrionario en un 10%, teratoma en otro 10%, y era de 5 por 4 centímetros. Había infiltración focal de la albuginia, tromboembolia vascular, epidídimo comprometido, pero el borde estaba negativo. Este es otro paciente que operamos en el Rebagliati de emergencia, un paciente que había llegado, lo habían tenido ya 3-4 días ahí como un orcoepididimitis, con una ecografía que no era concluyente, se examinó, era una masa pétrea, se mandó a hacer marcadores tumorales, también salieron positivos. Este paciente sí no tengo la patología del hospital, sí lo operó. Entonces, volvamos a los marcadores tumorales. Posorquiectomía. El tiempo de vida media del alfa-fetoproteína es de 5 a 7 días. La beta-HCG de 2 a 3 días. La disminución de estos marcadores obviamente es un buen pronóstico. El dosaje de estos marcadores antes del inicio de la quimioterapia son importantes porque nos van a ayudar a ver también la respuesta del tumor. La persistencia de estos marcadores séricos elevados después de la orquiectomía, después de quimioterapia, después de radioterapia, es un signo de mal pronóstico. Durante la quimioterapia, los marcadores deberían disminuir. La persistencia, como lo digo, tiene un mal pronóstico. La disminución lenta de estos marcadores también es un signo de mal pronóstico. Lo que usamos generalmente es el BEP, bleomicina, etoposide y cisplatino. Recuerden que el cisplatino es lo que cambió el pronóstico, la morbilidad y el pronóstico de esta enfermedad. Fue lo que cambió y ayudó a que los pacientes tengan solamente un 7% de complicaciones serias. Vigilar a los pacientes de tumores de células germinales para detectar signos y síntomas de hipogonadismo. O sea, hay que evaluar testosterona y hay que estar viendo al paciente que no sea un hipogonádico.
¿Cuándo hacemos una cirugía de conservación de testículo? Aunque la cirugía no está indicada, se puede indicar en tumores testiculares bilaterales sincrónicos, o sea que aparecen al mismo tiempo. Tumores contralaterales metacrónicos, quiere decir que lo operé hace un año y apareció en el otro. O en un testículo solitario, con niveles de testosterona preoperatorios anormales. O sea, que ya tiene problema de hipogonadismo y si le quito ese testículo se viene un hipogonadismo severo. Quiera que no, esta orquiectomía parcial se puede realizar solamente cuando el volumen del tumor es menor al 30%. Si es mayor al 30% y tiene estos criterios, igual tiene que hacerse orquiectomía radical de ese testículo. Esas son las recomendaciones para la estadificación del cáncer testicular de la Asociación Europea. Y acá vamos a ver los criterios para estadificación del riesgo de los tumores testiculares. Bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Vámonos al riesgo alto. ¿Extensión local del tumor primario? Sí, ahí está en el mediastino. ¿Hay metástasis? Sí, hay metástasis en vísceras o en pulmón. Y sus marcadores tumorales son súper altos. Beta-HCG más de 5.000, alfa-feto más de 10.000 y la deshidrogenasa láctica más de 10 veces tu tamaño normal. Son signos, es un riesgo alto. Acá también los agrupan sobre buen pronóstico, intermedio y peor pronóstico, que también tiene que ver con las metástasis y los niveles séricos de los marcadores tumorales. Vamos a hablar ahora otra vez del seminoma. El seminoma, estadio clínico 1, que está aquí al ladito, cuáles son los estadios clínico 1, obviamente todos han ido a orquiectomía previa, ¿no? Se debe recomendar vigilancia posterior a la orquiectomía. La radioterapia y quimioterapia está basada en el carboplatino, que son alternativas que pueden ir como profiláctico o puede ir como tratamiento en una recaída. En estadio clínico 2A o 2B, con un ganglio linfático menor de 3 centímetros, sí está indicada la radioterapia y la quimioterapia vaso de cisplatina. En el estadio clínico 2B, con ganglios mayores de 3 centímetros, primero va quimioterapia. En los no seminomas, estadio clínico 1A, puede hacerse vigilancia posterior a la orquiectomía o se puede entrar a hacer una linfadenectomía. También podríamos pensar en hacer un ciclo de blomicina, toposi y cisplatino que pueden ser eficaces. Pero este es mucho más agresivo, hay que entrar en estos estadio 1A, 1B, la linfadenectomía es parte fundamental del tratamiento para un tumor no seminematoso. La radioterapia y la quimioterapia también se usan bastante en los no seminomas. En cuanto a la linfadenectomía retroperitoneal, no es fácil de hacer, debe hacerse en centros de alto volumen, o sea, centros referenciales. Los cirujanos con experiencia en este tipo de tumores pueden hacer cirugías mínimamente invasivas, es más, en muchos sitios se hacen por vía laparoscópica, por robot, y tienen buenos resultados oncológicos. Digamos que el estadio 1A de los seminomas, paciente con el tumor primario limitado al testículo epidídimo que no evidencia ingresión microscópica vascular o linfática, no hay signo de metástasis y los marcadores séricos por orquiectomía son dentro de límites normales, o sea, ese es el estadio 1A. El estadio 1B son pacientes con un tumor primario invasivo localmente, pero no tienen signos de metástasis. Y el estadio 1S, que son pacientes que tienen persistentemente elevados los marcadores sin una enfermedad metastásica evidente. Pero esos marcadores nos hablan de que hay actividad tumoral. ¿Cuál es el pronóstico? Para el seminoma estadio 1 con un tamaño del tumor mayor de 4 centímetros e invasión de la red de testis han sido identificados como predictores de recurrencia. O sea, un tumor seminematoso mayor de 4 centímetros con invasión estromal tiene una alta posibilidad de recurrencia. Si es un tumor menor de 3 centímetros sin invasión estromal, las posibilidades de que haya recurrencia es menos del 6%. Los pacientes con seminoma estadio 1, independientemente de los factores de riesgo que tenga, tiene menos del 15% de posibilidades de tener una metástasis oculta. Y la radioterapia y la quimioterapia tienen un riesgo vascular y neoplasia secundaria. O sea, no son inocuos. Paciente que recibe radioterapia y quimioterapia tiene un alto riesgo cardiovascular y podrían aparecerse cánceres secundarios a esta radioterapia o quimioterapia. Para el seminoma, los factores de mal pronóstico es tumor de 4 centímetros, invasión de red de testis. Para los no seminomas es invasión linfática, vascular o peritumoral.
radio de proliferación mayor al 70% y que haya carcinoma embrionario mayor del 50%, son signos de mal pronóstico. ¿Cómo manejamos la fertilidad en estos pacientes? Es obvio que la quimioterapia y la radioterapia deterioran la fertilidad. Sin embargo, a largo plazo se ha visto que podrían recuperarla. Hay un grupo, en el grupo de pacientes con edad reproductiva, se debe evaluar la criopreservación de semen previo al tratamiento de la orquiectomía, previo a la radioterapia y la quimioterapia. Los tumores de células germinales estadio 1, como decíamos, menos del 15% tendrán enfermedad metastásica. En los pacientes de bajo riesgo, la recurrencia es menos del 6%. Y la quimioterapia es un posible tratamiento en las recurrencias de un paciente que está en vigilancia. Sin embargo, el 70% de los pacientes son tributarios a radioterapia, debido al bajo volumen de la enfermedad. O sea, la quimioterapia y la radioterapia tienen un rol también en el manejo de este paciente. Los pacientes que recurren luego de radioterapia de salvataje pueden ser tratados con quimioterapia. Si un paciente que ha ido a radioterapia y no ha habido respuesta, puede ir a quimioterapia. La quimioterapia adyuvante consta de un curso de carboplatino, que es una alternativa a la radioterapia o a la vigilancia como profilaxis, ¿no? En cambio, la radioterapia adyuvante son para ganglios paraórticos o ganglios paraórticos inguinales. No usar en ganglios supradiafragmáticos y la dosis total es de 20 a 24 grays y reduce la tasa de recurrencia de menos del 1 al 3%. La mayor preocupación de esta radioterapia es que puede inducir otro tipo de tumores, ¿no? Y obviamente hay que proteger el otro testículo para que no sea irradiado. Esta es una cartilla de seguimiento. Lo único que quiero que sepan acá es que el paciente no es que lo operé y ya se va. Es un paciente que tiene que ser seguido por 5 años. Básicamente es manejo de sus marcadores tumorales y tomografía abdominopélvica. En los tumores no seminomatosos estadio clínico 1, recuerden que hasta el 30% de los pacientes con estadio clínico 1 tienen metástasis subclínicas y recaen durante la vigilancia. Estos pacientes en estadio clínico 1 tienen un 14 a 48% de recurrencia dentro de los 2 años posteriores a la orquiectomía. En estos pacientes puede hacerse vigilancia, quimioterapia o linfadenectomía. En el estadio 1A, vigilancia y un curso de BEP. En el estadio 1B se puede ofrecer quimioterapia primaria o se puede ofrecer vigilancia en los pacientes que no quieran recibir y se puede ofrecer una disección de ganglios linfáticos retroperitoneales con preservación de nervios solo a aquellos pacientes altamente seleccionados, no es para todos, y que no pueden recibir quimioterapia adyuvante o no están dispuestos a seguir con vigilancia o viven muy lejos. Acá está nuevamente el resumen que les di de la doctora, es para que puedan tenerlo, es un resumen muy bonito, bastante didáctico, donde lo pueden tener a la mano. Muy bien. Bueno, chicos, esta es la clase de cáncer testicular. Espero que haya sido entendida en su totalidad por ustedes. Y con mi grupo ya nos vemos más tardecito, estamos coordinando. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Buenas tardes, doctor.